Bueno, bueno, pues buenas noches. Con mucho gusto de seguir aquí en estas conferencias, estas pláticas sobre diversos temas. Y en esta noche, pues tenemos nuevamente la presencia de nuestro amigo Gustavo Telles, que como ya sabemos es estudioso de diferentes materias como lo que es yoga, lo que es cábala, desarrollo humano, espiritualidad, y esto pues ya lo tiene haciendo durante varios años. Entonces ahora nos trae un tema muy interesante que es sobre la intuición. Entonces vamos a ver qué es la intuición y si es algo que se puede explicar de forma científica o es simplemente magia, o sea, ¿qué es la intuición? Entonces, bueno, pues te paso los micrófonos. Buenas noches, Gustavo. Adelante con tu Buenas exposición. noches a todos, buenas noches, Marco. Sí, miren, este es un tema que hace tiempo me viene inquietando y por diversas razones. Digamos que yo no soy precisamente intuitivo y eso me colocaba en desventaja con algunos compañeros. Les voy a platicar una pequeña anécdota, no la tenía considerada, pero bueno, cuando me ensayo en mis procesos de transformación en las escuelas de la GFU, en las escuelas de transformación de la GFU Línea Solar, buenas noches, señora Marta, bienvenida. Tenía una amiga, Buenas noches, muchas gracias. tenía una amiga que era, según ella, era muy intuitiva y yo supuestamente era muy racional. Y bueno, a veces, nuestros puntos de vista no coincidían. Y una ocasión, y además, muchas veces, pues yo le demostraba con la lógica que, pues, que estaba equivocada o que tenía, sí que estaba equivocada, ¿no? Y un día que me la aplica, me dice, ¿sabes qué? Pues sí, tus razonamientos lógicos son muy acertados, pero mi intuición me dice que estás equivocado. Y, y dentro de esto, pues se supone que la intuición este es un nivel más alto. Entonces automáticamente me sacaba del juego. Y así mucho tiempo estuvo. De pronto sacamos a discusión algún tema de diferentes puntos de desarrollo humano. Y ya cuando ella iba perdiendo, en la discusión me decía, ¿sabes qué, Gustavo? Tienes razón, pero mi intuición me dice que estás equivocado. Y así fue durante un buen tiempo, hasta que un día, piense, y piense, piense, y piense. Pues eso de perder continuamente no es muy agradable, ¿verdad? Y entonces, un día, yo ya estaba esperando, empezamos a platicar, empezamos a no coincidir en algunos temas, y definitivamente yo estaba esperando que me dijera al último, tienes razón, Gustavo, pero mi intuición me dice que estás equivocado. Y entonces, sí, entonces platicar, empezaron las situaciones de que no coincidíamos, y finalmente me dice, Gustavo, mi intuición me dice que estás equivocado. A lo cual ya tenía la respuesta preparada y digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mi intuición me dice que tu intuición está mal. Y entonces, pues a ver cómo me podía demostrar que yo estaba mal, o sea, y es ese tipo de situaciones en las cuales creo que se utiliza mal la intuición, lo que fue que fuera buscando. Y bueno, durante mucho tiempo no tenía mucho de dónde apoyarme. Y en algún momento encontré una perspectiva del maestro de la Ferrier, que es el fundador de la Gran Fraternidad, junto con el maestro José Manuel Estrada. Y bueno, el maestro de la Ferrier da una perspectiva de la intuición que no tiene que ver con cuestiones mágicas, espirituales o algo del más allá. No, no, no. Ahorita les voy a presentar su perspectiva. Me encantó porque tenía que ver mucho con un proceso de investigación, de estudio. Y bien, entonces, bienvenido, Jair. Y bien, pues resulta que, pero últimamente ya hay una serie de estudios científicos que van
perfilando una perspectiva diferente acerca de la intuición y que además tiene que ver mucho con la perspectiva del maestro de la Ferrier. Y entonces, miren, voy a empezar con una historia. Mm, Es la historia de una estatua supuestamente del siglo VI antes de Cristo. Y van a aparecer una serie de nombres, Pericoseri, un experto en el arte, todos ellos expertos en arte. Evelyn Harrison, el señor Thomas Having, como hilo conductor, el director de lo que en ese momento era el director del J. Paul Getty, uno de los museos de mayor renombre en Estados Unidos de arte. Y bueno, les platico esto, les voy a contar esta historia, sobre todo intentando que no sea una historia, un relato de arte, porque finalmente no es un relato de arte. Yo de arte no estaría hablando en este momento. Pero lo que sí les voy a pedir es de que le presten atención cuando nombre a estos personajes que les mencionaba respecto a, mm, respecto a cómo ellos perciben, respecto a cómo ellos encuentran una cierta verdad. Ese va a ser el punto medular de esta plática. Y en específico, al final les voy a platicar cuál es la fuente de este relato. Y bien, resulta que en septiembre de 1933, un mercader, un marchante, como les llaman, un marchante de arte llamado Gianfranco Becchina, le ofrece al, al Museo J. Paul Getty, le ofrece una escultura muy especial, tan especial que, bueno, de ese tipo, este tipo de escultura que le ofrecía se llama un kuros. Un kuros es una estatua donde está un hombre joven desnudo, uno de sus pies adelantados y sus brazos pegados a su cuerpo. Y bien, lo interesante de esta oferta que le hacía este marchante a este museo era de que se encontraban muy buenas condiciones, porque sí, había curos, sin embargo, los que se encontraban en ese momento estaban muy maltratados, prácticamente algunos ya no tenían fachada de eso. Sin embargo, este que le ofrecía este marchante se encontraba en un estado excepcional, ¿ok? Y bien, pero no era cualquier cosa, el precio que pedía alrededor de $10 millones, un poco menos. Bien, yo cuando vi $10 millones de dólares, algo así como 200 millones de pesos, me puse a pensar, ¿qué se puede hacer con esa cantidad? Y bueno, dije, a ver, me puse a investigar si se podía comprar con 200 millones de pesos un hotel en el Paseo de la Reforma, que es de los lugares donde hay hoteles muy lujosos, y pues resulta que no, ahí no se puede comprar uno por 200 millones de pesos. Sin embargo, una cuadra y media de un hotel, ahorita se me olvida el nombre, hay uno que sí, que tiene un precio similar. Está muy hermoso. Tiene una piscina en la en la terraza, una piscina en la parte inferior, las, las habitaciones de lujo. Dije, la próxima vez que vaya a México me voy a quedar ahí. Ya cuando vi que cobran 1,700 pesos la noche, un poquito menos, dije, no, pensándolo bien, mejor no. Pero bueno, les platico esto porque finalmente, o sea, lo que estaba pidiendo este señor era una buena cantidad de dinero. Y bien, entonces, ante esto, pues el museo lo que hace, esperen un tantito, lo que hace el museo es decirle, ¿sabes qué? Ok, te lo tomo, dámelo en préstamo. ¿Sabes qué? Vamos a estudiarlo, vamos a revisar y, y después platicamos. Y sí, el museo responde con cautela y hay un investigador de este museo que se llama Stanley Margolis,
de Stanley Margolis le hace una perforación en la rodilla derecha del Kouros, y está una especie de columna chiquita de 1 centímetro de diámetro por 2 de profundidad para hacer una serie de estudios. Y bien, miren, no fue un estudio cualquiera, no. Jesse Stanley Margolis no es cualquier persona. Era el geólogo de la Universidad de California y se pasó un buen tiempo haciendo esto. Utilizó inicialmente un microscopio estereoscópico de alta resolución y después, con esa extracción que le hizo al Kouros, a la estatua, pues resulta que lo somete a un análisis. Y miren, se los presento aquí. Los análisis que realizó fueron varios. Microscopía electrónica, microsonda electrónica, espectrometría de masas, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X. Bien, esta serie de estudios es interesante porque considerando estos estudios que estaba haciendo este señor, pues esperaba que diera un resultado bastante acertado acerca de la veracidad de esta estatua. Y bien, les presento lo que Margolis concluye. Él concluye que la estatua era de mármol dolomítico, procedente de la antigua cantera del Cabo de Bati, en la isla de Tasos, y que la superficie estaba cubierta con una delgada capa de calcita. Esto es muy interesante. El geólogo señaló al museo la importancia de este detalle, pues la dolomita tarda cientos, cuando no miles de años en transformarse en calcita. En otras palabras, la estatua era antigua. Y bien, estos estudios, ¿por qué los realiza el museo? Y bueno, cualquier museo, ¿por qué va a hacer una serie de estudios de este tipo? Bueno, lo que pretende es verificar que lo que le están vendiendo es auténtico, no es algo, no es una falsificación. Y entonces se verifican, se tienen que proteger, porque los 10 millones de dólares no es cualquier cosa. Entonces, ya de entrada, con que la estatua era antigua, hace respirar al director Arthur Houghton, y dice, bueno, si es antigua, es difícil, no puede ser una falsificación. Una falsificación tiene que ser moderna. Y bien, de tal manera que entonces es el punto al cual llegan con estos estudios. Vieron, se los mostraban, no son cualquier cosa, eran 5 muy especiales. Y bien, entonces no se trataba de una falsificación contemporánea. Bien, ante esto, el museo quedó satisfecho. Y después de 14 meses de empezar esta investigación, acepta comprarlo. ¿Ok? Bien, para esto, cuando hacen la exposición, el New York Times, que ustedes saben que es uno de los museos con mayor credibilidad que hay en Estados Unidos y en el mundo, en ese sentido, pues resulta que hizo una primera plana dedicada a este Kouros. O sea, era algo muy especial. Esta adquisición por parte del Museo Joel Paul Getty, pues definitivamente era algo que pasaba a la historia por su impacto cultural. De hecho, la conservadora de antigüedades del museo escribió un largo y encendido relato sobre la adquisición para la revista de arte The Burlington Magazine. ¿Ok? Yo lo leo. Erguido sin necesidad de ningún soporte exterior, los puños firmemente apretados contra los muslos, el Kouros expresa la confiada vitalidad característica de sus mejores hermanos, y concluía en tono triunfal: divino o humano, encarna toda la energía radiante de la adolescencia del arte occidental. Es decir,
El museo está totalmente satisfecho, consideran que habían hecho una buena adquisición, pero, como en todas las historias de este tipo, surge un pero. Y vamos a ver ese pero, porque es muy interesante, y es ahí donde estos nombres que les mencionaba, Federico Seri, Evelyn Harrison, Thomas Havin, y otros más, les insisto, por favor, chequen no tanto su conocimiento al respecto, no chequen no tanto algún otro factor. Lo realmente interesante va a ser cómo es que estos expertos encuentran algo extraño, ¿ok? Bien, les digo este pero, ¿en qué consistía? Había un problema. El Kuros tenía algo raro. El primero en señalarlo fue un historiador de arte italiano llamado Federico Seri. Bien, que formaba parte del Consejo de Administración del museo. Y bien, pertenecer a un equipo de este tipo implica que las credenciales del experto en arte realmente son de prestigio, de renombre mundial. Y bien, entonces no solo era un experto en arte, sino que además era parte misma del Consejo de Administración del museo. Y presten atención a esto. Cuando en diciembre de 1983 le llevaron al estudio de restauración para ver al Kuros, se quedó mirando las uñas de la escultura. En aquel momento no pude expresarlo con palabras, aunque le pareció que tenían algún defecto. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente. O sea, para que vayan percatándose, se vayan haciendo una idea de esto, que definitivamente, pues, el tema es intuición. Vamos a ver cómo se expresa en esta investigadora, en esta experta de arte. Evelyn Harrison fue la siguiente. Era una de las expertas en escultura griega más destacadas del mundo y se encontraba en Los Ángeles, visitando el Getty, justo antes de que el museo cerrase el trato con Bequina, con este merchante de arte que estaba vendiendo el Kuros. Arthur Houghton, el conservador en aquel momento, nos acompañó a verlo. Y recuerda Evelyn Harrison ese momento. Dice que Houghton retiró la tela que lo cubría y dijo: todavía no es nuestro, pero lo será en un par de semanas. A lo cual Evelyn Harrison contestó: pues lo lamento. El punto es que había visto Evelyn Harrison. Ella no lo sabía. En el preciso instante en el que Houghton retiró el lienzo, tuvo un presentimiento, una sensación instintiva de que algo no encajaba. ¿Sí? Bien, vamos, dos personas, dos expertos, ya vimos Federico Seri, vimos a Evelyn Harrison, y si se dan cuenta, ninguno de ellos dos, ellos dos tienen una conclusión, de alguna manera, pero no es una conclusión que sea derivada de un razonamiento. No es que de pronto alguno de ellos sea sacado, como en las películas donde se ve que llaman a un experto de arte, que saca un microscopio de mano y que se le acerca y lo observa detenidamente durante media hora y concluye y dice con voz así experta y sabionda: mi conclusión es esta. No, ellos simplemente vieron, sintieron algo. ¿Ok? Bien. Pocos meses después, Houghton llevó a Thomas Havin, y este señor Thomas Havin, ¿quién es? Thomas Havin era en ese momento, había sido, en el ciclo anterior, había sido director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es decir, que es alguien que tiene un conocimiento bastante amplio acerca de estos temas. Como director,
podemos suponer que se tuvo que enfrentar a muchas situaciones similares en las cuales le ofrecen al museo una obra de arte y el director tiene que contratar a un equipo de gente que sea capaz de determinar la veracidad, la autenticidad de este producto. De tal manera que entonces vamos viendo gente que tiene un renombre, tiene un expertise bastante amplio y Hoving, este señor Thomas Hoving, pues definitivamente como exdirector del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pues tenía mucha experiencia. Y además el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York no es cualquier cosa, ¿ok? Y entonces, Hoving cuando vio por primera vez esta obra de arte, se voltea hacia Thomas Houghton, que insisto, era el director en ese momento, era el conservador de el Museo J. Paul Getty, y le hace una pregunta. ¿Ya ha pagado usted por esto? Joven, años después, cuando relata esto, dice que recuerda la mirada de desconcierto del conservador, a lo cual Joven le dice algo adicional. Si ya lo ha pagado, procure que le devuelvan el dinero, y si no, no lo pague. Imagínense ahorita en ese momento el impacto que tuvo Houghton, el director. Y bien, los responsables del Museo Getty empezaron a inquietarse. 10 millones no es cualquier cosa. 10 millones de dólares. Empezaron a inquietarse y convocaron un congreso especial sobre el Kuros en Grecia. Embalaron la estatua, la enviaron a Atenas e invitaron a los mejores expertos del país en escultura. ¿Y qué creen? Esta vez el coro de voces consternadas clamó con más fuerza. Es decir, cada vez había más gente, expertos en arte, que decían, ¿sabes qué? Hay algo que no nos convence. Hay algo que por ahí no está, no cuadra. Y les voy a presentar a 3 de ellos. Primero a George Spinis, que en ese momento era el director del Museo de la Acrópolis de Atenas. Este le comentó a Evelyn Harrison: cualquiera que haya visto alguna vez sacar una escultura del suelo puede decir que esta cosa no ha estado enterrada jamás. Y bien, les voy a repetir esto porque en cierto momento voy a hacer alusión a este comentario. Cualquiera que haya visto alguna vez sacar una escultura del suelo puede decir que esta cosa no ha estado enterrada jamás. Bien, de ese grupo de gente que fueron invitados en Atenas a revisar el Kouros, esa fue la opinión de George Spinis. Y después hubo otro experto, Georgios Dontas. Y bien, viendo los títulos de las actividades que llevan a cabo, nos damos cuenta que era gente que tenía una excelente formación en este mundo del arte. Georgios Dontas era presidente de la Sociedad Arqueológica de Atenas. ¿Y qué pasó con él? Bueno, vio la escultura y lo que sintió de inmediato fue frío. Después comentó lo que vivió en ese momento. Cuando vi el Kouros por primera vez, noté como si hubiese un cristal entre la obra y yo. Bien, vamos a ver otro de los expertos en arte. Este se llama Ángelos de Lovirras y era director del Museo Benaki de Atenas. O sea, insisto en las credenciales de estas personas, no por petulancia o no sé, cualquier situación, sino por un punto específico.
El punto específico es de que es gente que tenía un profundo conocimiento del arte, gente que tenía que vérselas con situaciones de este tipo con cierta frecuencia, ¿ok? Y bien, ¿qué pasó con Ángelos de Lovirras? Se extendió sobre la contradicción sobre el estilo de la escultura y el origen del mármol en que estaba labrada, y por fin entró en materia. ¿Por qué pensaba que era una falsificación? Porque la primera vez que puso los ojos sobre ella, dijo, notó una oleada de rechazo instintivo. Bien, entonces, ya hemos visto a varios de estos amigos, de tal manera que en la clausura de este congreso, para eso recordamos que no Thomas Sabin, Arthur Houghton había convocado ese congreso, convocando a los mejores expertos del mundo en arte, específicamente aquellos que tenían una experiencia específica con esto, con los couros, gente de Grecia, gente de por allá. Y bien, de tal manera que en la clausura de este congreso, muchos de los asistentes estaban de acuerdo en que el couros no era lo que se suponía, ni mucho menos. Tal vez un impacto tremendo para el director del Getty, de tal manera que el Museo Getty, con sus abogados, sus científicos y sus muchos meses de laboriosa investigación, había llegado a la conclusión, y algunos de los mejores especialistas del mundo en escultura griega, con solo mirar la estatua y sentir un rechazo instintivo, habían llegado a otra. Recordamos que el Museo Getty no lo compró así como así, sino que mandó a hacer una serie de estudios científicos muy importantes. Y no fueron de 2, 3 días, fueron de muchos meses. Y lo que habían concluido es que sí, que definitivamente esta obra escultórica era antigua. Y además el mármol era de esa región y el estilo y demás. Sin embargo, estos estudios que les llevaron muchos meses a estos científicos, ¿qué creen? De pronto contrastaban con lo que muchos especialistas, ya los vimos, Evelyn Harrison, Pedro Cosseri, Thomas Havin y otros nombres más, y todos esos especialistas, con solo mirar la estatua, no se pasaron meses, no se pasaron horas, simplemente vieron la escultura y sintieron un rechazo instintivo. ¿Por qué? No sabían por qué, simplemente algo les decía que no era auténtica esa obra, ¿ok? Y entonces el punto aquí está, ¿quién tenía razón? Durante algún tiempo el asunto continuó sin aclararse. Ah, y a continuación es un tanto de lo que las investigaciones continuaron y fueron encontrando paulatinamente que había puntos que mostraban que no coincidía, porque cuando le pidieron documentación al marchante de arte, a Gianfranco Becchina, es el museo, para adquirirlo, no solo basta con que le entreguen el producto, también tiene que saber la autenticidad. De alguna manera, que les compruebe la autenticidad, tiene que también tener, no sé, algún respaldo de dónde lo sacaron, cuánto. Bien, y este marchante les planteó una serie de cartas que removerán a mucho tiempo atrás. Y dentro de eso, pues bueno, había gente que ya no vivía, había pertenecido a un doctor originalmente, lo vendió y demás. Ya gente ya no vivía, pero había dejado cartas. Pues bueno, dentro de las cosas que fueron encontrando durante todo este tiempo, después del Congreso, es de que de pronto había cosas que no cuajaban. Por ejemplo, el código postal de este doctor se inventó 10 o 15 años después de su muerte.
El timbre postal, no había timbres postales de ese tipo en ese tiempo. Y así, otras situaciones, ¿ok? Mm, las cartas, de tal manera que entonces, de tal manera que la conclusión inicial de largos meses de investigación, aunque decían que se ajustaba el Curos al estilo del Anavisos, bueno, esto no se lo platicé al inicio. El Curos que le ofrecían al Getty tenía un parecido con uno que ya existía, un Curos y que se llama el Curos de Anavisos. Mm, y aunque la conclusión inicial marcaba, y después de muchos largos meses de investigación, marcaba que el Curos se ajustaba al estilo del Anavisos, también eso empezaba a ponerse en duda. Las cartas de entrada marcaban que la documentación que entregó el marchante de arte no coincidían, no eran ciertas, mm, no había autenticidad en esos documentos, ¿ok? Y bien, pero también el estilo, algo fallaba. Cuanto más se acercaba, cuanto más de cerca examinaban la pieza los expertos en escultura griega, con más claridad empezaron a comprender que se trataba de un pastiche, es decir, de un collage, de que se le pone un estilo de este tipo, otro estilo de otro tipo, pero que no son consistentes, que no son un solo estilo. Y bien, dentro de ese pastiche, dentro de ese collage, dentro de esos pegotes de estilos, marcaban diferentes estilos, diferentes épocas y lugares distintos. Esto es absurdo porque una obra auténtica solo puede corresponder a una época específica y a un lugar específico. No puede corresponder a diferentes épocas. No puede, por tanto, tampoco pertenecer a diferentes lugares. Estamos hablando de hace miles de años en los cuales el transporte, sobre todo de un producto de este tipo que pesa mucho, no era factible, no era para estarse transportando como actualmente en barco, en tren o algún transporte especializado, no. Y bien, de tal manera que entonces las cartas mostraban que no, el producto no era auténtico, el estilo tampoco. Y bien, las esbeltas proporciones del joven recordaban mucho a las del Coros de Tenea, que está en el Museo de Múnich, mientras que el peinado adornado con cuentas se parecía mucho al de Coros del Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, nuevamente estamos hablando de estilos que corresponden a diferentes épocas y a diferentes lugares. En cuanto a los pies, eran más modernos que otra cosa. Al final resultó que el ejemplar al que más se parecía era una pequeña estatua. Y eso es interesante porque, bueno, dices, ok, perfecto, entonces se parece a algo que existe. Y si se parece a algo que existe, pues debe tener cierta validez. Pero vamos, les cuento la historia. Al final resultó que el ejemplar al que más se parecía era una pequeña estatua a la que le faltaban algunos fragmentos, descubierta en Suiza por un historiador del arte británico en 1990. Las dos esculturas estaban talladas en mármoles similares y seguían técnicas muy parecidas. Y bueno, supongo que ahí que Arthur Houghton, el director que ya había pagado los 20 millones, los 200 millones de pesos o 10 millones de dólares, se haber sentido un poco tranquilo, un poquito más reconfortado, pero, ¿qué creen? El Curos de Suiza, al que se parecía Cobros que ya le habían vendido al Getty, no procedía de la antigua Grecia, sino del estudio de un falsificador romano de principios de la década de 1980. Es decir, poco a poco se iban acumulando los
las evidencias de que de que este producto, de que esta escultura eran falsa, ¿ok? ¿Y qué decir del análisis científico? Otro detalle. Porque lo que les había dicho inicialmente Margolis, el ingeniero de la Universidad de California, es de que la dolomita, ¿se acuerdan esa capa que cubría a la escultura? Tarda miles de años en formarse, cientos de años, si no es que miles de años. Pero vamos a ver un poquito de esta parte. ¿Y qué decir del análisis científico, según el cual la superficie del Kouros del Museo Getty solo podía haberse formado después de cientos o miles de años de envejecimiento? Al parecer la cosa no está tan clara. Después de nuevos análisis, otro geólogo concluyó que la superficie de una escultura de mármol dolomítico podía envejecerse en un par de meses con moho de patatas. Entonces, wow, o sea, cada vez todo apuntaba definitivamente que esta escultura era falsa, ¿ok? A tal punto que actualmente sigue, en el Museo Getty sigue, no les devolvieron el dinero, y el Museo Getty lo conserva, pero con una pequeña salvedad, ¿sí? Si ustedes revisan el catálogo del Museo Getty, se reproduce una imagen del Kouros con la indicación hacia 530 a.C. o falsificación moderna, ¿sí? O sea, ¿saben qué? Ahí como que se vio muy diplomático el Museo Getty. Era todo apuntaba que hubieran dicho esto es una falsificación, punto. Pero no, dicen, bueno, se lo dejamos así un poquito como que para que la gente que nos visita se sienta reconfortada que está viendo algo antiguo. Bien, y entonces, ahora sí lo que les preguntaba al principio. ¿Se acuerdan que al principio les decía, ¿saben qué? No es una plática de arte, no. Básicamente les voy a pedir algo, y se los pedí al principio, era de que estuvieran pendientes como este señor, Federico Seri, Evelyn Harrison, Thomas Javin, Georgios Dopinos y demás, todos estos personajes, cómo habían encontrado, según ellos, no había certeza, pero según ellos tenía algo, esta escultura había algo que no cuadraba. Y bien, si fueron lo suficientemente observadores, se dieron cuenta de que las conclusiones de Federico, de Evelyn, de todos estos expertos, no fue un proceso racional, no fue un proceso cognitivo que dijeran, bueno, comparando esta escultura con todas las que he visto en libros de esa época de la historia, comparando estilos, no. ¿Qué sucedió con Federico? Con Federico Seri. Vio las uñas y dijo, algo no me cuadra. Evelyn Harrison lo ve y dice, ¿sabes qué? Este amigo director de este museo, pide que te devuelvan el dinero si es que ya lo compraste, y si no, no lo compres. Thomas Javin también lo vio y lo que sintió fue una incomodidad corporal. Es decir, todos estos expertos de arte sintieron una incomodidad inicial. Y bien, y entonces esta incomodidad inicial, ¿a qué se refiere? A la intuición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuente de este relato? No es cualquier obra, es de este señor Malcolm Gladwell, que es dentro de otros libros que ha escrito, está un excepcional, que es Los Fuera de Serie. Y bueno, este señor
tiene un estilo donde sus libros hacen una mezcla de divulgación científica con una narrativa muy atractiva. Y bien, entonces, a este punto, entonces podríamos considerar que la intuición existe, ¿verdad? Ok, sí. De hecho, si ustedes compran ese libro y lo leen, te va diciendo que la intuición existe, solo que hay un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es de que, y a lo que nos vamos a enfocar esta ocasión, es de que la intuición no es algo, no es una adivinanza extraña, no es algo que te llegue por mandato cósmico, no es algo que surja porque una persona tiene contacto especial con Diosito Lindo o con los ángeles de la 36ª división de los ángeles. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Bien, primero les presento un estudio científico. Y van a decir, bueno, ¿y por qué nos presentas un estudio científico? Ah, porque hay algo muy interesante que tiene que ver con algo que menciona el maestro de la Ferrier. El maestro de la Ferrier, en uno de los tomos de los grandes mensajes, hace una cita muy especial y dice, solo se retorna a la fuente, es decir, esto implica algo que hemos mencionado en este espacio y en el espacio de tradición y sabiduría muchas veces, que venimos emanados de la fuente creadora, una fuente que toma el nombre para cada quien de una manera diferente. Algunos llaman Dios, otros Quetzalcóatl, algunos Brahma, algunos algún otro nombre. Y bien, ahora bien, y dentro de todas las tradiciones de sabiduría, se tiene la concepción de que venimos de una fuente creadora. Y bien, también algo que consiento las tradiciones de sabiduría es que lo que estamos haciendo en este momento, esta experiencia que vamos teniendo como humanos, es solamente una etapa de paso. Una etapa de paso que muchas tradiciones coinciden que es esencialmente para que Dios pueda conocerse a través de cada uno de los que estamos presentes y de cada uno de los seres sintientes, y en especial de los seres humanos. Bien, entonces, la definición del maestro de la fe tiene que ver con eso, porque si salimos de casa de esa casa del Padre Cósmico, en algún momento, pues vamos a tener que regresar. Y de acuerdo con el maestro de la Ferrier, de acuerdo con el maestro de la Ferrier, nos dice que este descenso, que esta salida de la fuente emanadora, es mediante un proceso de inconsciencia y que el retorno a la fuente creadora es a través de un proceso de varios elementos, donde el elemento fundamental es la conciencia. En la medida que un hombre va teniendo cada vez mayor conciencia y que su actuar, que sus valores morales, que sus valores éticos van siendo congruentes con esta con esta conciencia cada vez más amplia, en esa medida se va acercando a su destino final. Y bien, y dentro de esto el maestro de la fe dice, para regresar a la fuente creadora, se necesita hacer uso de una facultad que se nos ha dado, la voluntad. ¿Sí? Se necesita más disciplina y evolucionar de acuerdo a la ciencia y la conciencia. Se las presento tal como lo presenta el maestro Leferrier. El ser humano retorna a su fuente solo mediante la facultad que le fue dada de ejercer su voluntad, de hacer activar su libre albedrío, de evolucionar según la ciencia y su conciencia. Es decir, el maestro de la Ferrier
coloca la ciencia en un punto de referencia bastante importante. ¿Y sabes qué? Ok, excelente que tú deseas regresar, que deseas hacer un proceso de transformación de la conciencia. Eso es excelente. Seguramente ya has tomado, ya te has percatado que ese camino no es sencillo, que requiere disciplina, que requiere esfuerzo, que requiere mucha aceptación de ti mismo y ampliar tu pensamiento y sobre todo muchas disciplinas. Bien, perfecto. Es lo que dice el maestro Lefebvre. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es muy importante que dentro de ese conjunto de elementos que tú estás utilizando para acelerar tu proceso evolutivo, tengas muy presente que la ciencia es un punto de referencia muy, muy importante. ¿Ok? Es por eso que entonces les presento el siguiente estudio. Un estudio que tiene que ver no solo que valida que la intuición existe, no solo es eso, porque finalmente muchos de los presentes los conozco y sé que son gentes que utilizan la intuición en su día a día, ¿sí? Y la intuición sabemos que a mucha gente le ha sido de tal utilidad que incluso en algunas ocasiones le ha salvado la vida. Hay gente que refiere que la intuición le evitó hacer un mal negocio, que de pronto estaba a punto de firmar un contrato y sintió en su cuerpo, no sé, en alguna parte, algunos dicen que en el estómago, otros dicen que otra parte, pero definitivamente es una sensación corporal. Sintió algo y definitivamente no firmó, dijo, no firmo. Y de pronto el vendedor le dice, pero ¿por qué no? O sea, todo está en regla, ya te lo mostré, ya viste el producto. Y la persona, siguiendo su intuición, le dice, no, muchas gracias, te agradezco, pero no. Pasa el tiempo y resulta que, al igual que esta historia de la estatua, resulta que era un fraude, ¿ok? Entonces, sí, la intuición le ha salvado vidas. Sabemos de gente que está a punto de atravesar la calle, siente algo y se echa para atrás y en ese momento pasa un camión a toda velocidad. Que si esta persona no hubiera dado el paso atrás en ese justo momento, hubiera desaparecido. Bien, entonces, esta plática no es tanto para validar la existencia de la intuición, que como les digo, muchos de los presentes la utilizan en su día a día. No, la idea es darle una claridad mayor a esto. Y esa claridad la vamos a lograr a través de dos puntos. Una, de un estudio científico, de una investigadora que se llama Kirsten G. Boltz, una investigadora alemana, junto con un señor que se llama de Yves von Kramon. Bien, después les presento las credenciales de esta señora, de esta investigadora. Son excelentes, una investigadora en toda la línea. Y después vamos a ver la perspectiva del doctor de la Ferrier, y se van a dar cuenta que coincide, que va de la mano, que está íntimamente relacionada con lo que presenta la ciencia contemporánea. Y bien, les presento este estudio. Es un estudio de neurociencia y el nombre, permítame un ratito. Bien, les presento el nombre de este estudio. Es lo que la neurociencia puede revelar sobre los procesos intuitivos. Así lo dejo, porque ya el nombre completo suena un poquito extraño, ¿ok? Y como en otras ocasiones, algo que les presento es el DOI. ¿Qué es el DOI? Algo cuando estoy investigando, estoy preparando un estudio, quiero investigar quiero encontrar alguna investigación
siempre trato de que tenga su DOI. El DOI es una especie de huella digital, una huella digital que hace único un documento. Este DOI fue inventado para que aquellos artículos científicos tuvieran la manera de encontrarse de manera única y no se perdieran, sobre todo en la actualidad, que es una cantidad impresionante de investigaciones, ¿no? Cada uno tiene su DOI, su huella dactilar, así como tú tienes tu huella digital, y esa huella digital es única para ti, que no hay dos personas en el universo que tengan una huella digital idéntica, así el DOI. Bien, entonces el DOI aquí está, se los presento, por si alguien quiere encontrarlo, simplemente le da al Google Chrome o al al navegador de su preferencia, ese DOI, y en automático les trae ese estudio. ¿Ok? Bien, les decía que son dos los investigadores, aunque la principal la líder de este proyecto fue Kristen Herbolz. Bien, su formación académica. Tiene una licenciatura y una maestría en psicología y neurociencia cognitiva y tiene un doctorado en neurociencia cognitiva. ¿Ok? Mm, ha tenido diferentes estancias postdoctorales por diferentes partes del mundo. Y bien, ¿por qué? Y discúlpenme que sea reiterativo en este punto, quienes me han escuchado en Tradiciones de Sabiduría o aquí en otra ocasión que hablo de un poco de ciencia. ¿Por qué me gusta presentar las credenciales de estas personas? Bueno, porque nos hablan por una parte, de, de su capacidad, de su conocimiento científico y por lo tanto también de su credibilidad, ¿sí? Definitivamente un estudio realizado por alguien que es un doctor en ciencias es alguien que tiene un aval mayor, ¿ok? Y bien, entonces su formación académica, les decía, doctorado en Múnich, neurociencia cognitiva, licenciatura y maestría en psicología y neurociencia cognitiva, estancias dos doctorales. Y bien, ¿y cuál es su experiencia científica, investigadora? Se ha enfocado bastante en lo que es la intuición, ¿sí? Y bien, aquí les dejo únicamente esta parte de los investigadores. Les digo esto únicamente para darle contexto a esto que les voy a presentar y que perciban que es un trabajo de altura, que es una investigación importante. Además, la revista en la cual fue publicada no es cualquiera, es de renombre. Es algo así como el Journal de Ciencias, de Neurociencia Cognitiva, algo así. Y bien, ahora, un mini resumen. Bien, de acuerdo con estos investigadores, ¿qué hicieron estos investigadores? Algo muy importante. Investigaron qué ocurre en el cerebro. ¿Qué ocurre cuando surge la intuición? Y bien, ante esto empieza, por lo cual me gustan los estudios científicos, con definiciones claras, definiciones accesibles para todos, definiciones que a veces cuesta un poquito de trabajo de entenderlo, pero te dejen en claro de qué estamos hablando. Miren, ¿por qué es importante una definición? Miren, por ejemplo, hay una definición que dio el maestro Estrada. ¿Esperen un tantito? Y ahorita les voy a dar la definición del maestro Estrada. Pero antes, miren, si tú en este momento le preguntas a 10 personas diferentes qué es el alma y, y cuidas que esas personas no sean del ambiente de la GFU, porque los de la GFU de alguna manera tienen una perspectiva similar. No, si tú le vas con tus amigos, con algunos amigos del club, no sé,
con los padres de compañeritos de tus hijos, seguramente te van a dar 10 respuestas diferentes. ¿Sí? ¿Qué es el alma? Te van a hablar 1000 cosas, ¿ok? Y de esas 10 cosas, de esas 10 definiciones que te dieron, pues no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque va a ser muy diverso. Entonces, en ocasiones, más bien, en ocasiones no. En el ambiente de ciencia, y creo que tendríamos que tener esa perspectiva también dentro del ambiente de la espiritualidad. Porque si la ciencia es importante, la espiritualidad es mucho más importante. Sí, la ciencia para muchos de los que estamos aquí es muy útil porque, por ejemplo, la inteligencia artificial nos permite investigar muy rápidamente cosas, nos permite resumir artículos, nos permite encontrar información relevante en forma muy rápida. Sí, ok. Entonces la ciencia es muy importante, sí, definitivamente. La ciencia nos dice qué suplementos alimenticios son los más útiles. La ciencia está llevando a gente a Marte, o está el proyecto con Elon Musk. La ciencia está haciendo cosas impresionantes, ¿ok? Sin embargo, la espiritualidad es algo que a ti y a un servidor atañen íntimamente. Estamos inmersos en ese proceso. Estoy seguro que casi todos los que están aquí presentes, hay 2 o 3 nombres que no conozco, los demás algunos de ellos me siento honrado por ser su amigo, algunos nombres no conozco, pero estoy seguro que si están aquí es porque andan en esa vertiente, en la vertiente de buscar una transformación profunda, una transformación que le dé un sentido claro, definido, trascendente a su vida, ¿ok? Y han encontrado que ese sentido en la vida se los da la espiritualidad. Y también han encontrado otra cosa. Han encontrado que esto de la espiritualidad, aunque es muy hermosa, definitivamente que algo te dé sentido en la vida es importantísimo. Ayer justamente estaba viendo un video que hablaba de la pasión de Cristo, realizado por Mel Gibson, y habla muchas cosas muy interesantes este video, y nos muestran a un Mel Gibson derrotado, no por la vida, no, derrotado por sí mismo, por sus vicios, por su ira, por su apego al alcohol, y en cierto momento él encuentra un propósito muy claro. Entiende que tiene que mostrar la vida del Maestro Jesús, pero de una perspectiva muy íntima, que el que viera esa película no entendiera quién fue el Maestro Jesús, no, ni que entendiera su dolor, no. Él lo que buscaba es que el que fuera a ver a su película sintiera el dolor del Maestro Jesús, que se da cuenta del sacrificio enorme de este maestro de la era de Piscis. Y bien, este propósito es tan claro, tan fuerte, tan poderoso, que lo hace resurgir de ese estado de miseria interna en la cual vivía. Y no la califico así, Joel, no, él la calificaba así. Y es capaz de, como no hay en este momento estudios de Hollywood que estuvieran dispuestos a invertir en su proyecto, lo que él decide es arriesgar todo su capital que le ha llevado muchos años conseguir, en lograr este propósito, en hacer esa película. El resultado ustedes lo conocen. Fue una película que ha sido una película icónica, una película fuera de serie, una película que realmente transformó a mucha gente. Algunos desde una perspectiva religiosa, válido. Algunos desde una perspectiva espiritual, también válido. Y bien, les menciono esto ¿por qué? Porque el propósito de una persona, el propósito que tenga en la vida, puede ser trascendente.
puede cambiar, puede ser un partaguas en su vida, puede ser marcar un antes y un después, y por lo tanto, es muy importante. Y en ese sentido, la espiritualidad es algo que es bastante útil porque da a todo aquel que asume una transformación, asume con mucha congruencia el proceso de transformación, le va a dar un sentido de vida, ¿ok? Y bien, entonces la espiritualidad es algo muy útil, muy hermoso. Sin embargo, lo que todo caminante sabe, lo que todo caminante que encuentra el proceso de espiritualidad sabe, es de que no es sencillo, no, requiere mucho esfuerzo. Quitarse los defectos, como tú le quieres llamar, a algunos les gusta la palabra defectos, a algunos les gustan la palabra, los aspectos reactivos, sea como tú le quieres llamar, taras, como decía el maestro Estrada, procesos reactivos, defectos. Todos sabemos perfectamente que hacer esa transformación no es sencilla. Y bien, y entonces, dentro de todo esto, ¿por qué les comento esto? Porque si la ciencia es importante, entonces la espiritualidad, que eso te involucra directamente a ti, a tu vida, y que en algunos momentos es el punto con el cual abre los ojos y con el cual cierra los ojos al principio y al final del día, entonces tiene que tratarse también con mucho cuidado, así entonces, por lo tanto, si en ciencia es muy importante hacer definiciones importantes, hacer definiciones claras, mm, lógicas, que tengan sentido, que sean coherentes con el resto del conocimiento. Así también las definiciones dentro del mundo de la espiritualidad deberían de ser. Y es por eso que entonces este estudio, cuando empecé a leer, me encantó. Me encantó porque entonces le da una definición a la intuición. Y bien, yo les decía hace rato que al respecto, si tú vas con tus compañeros de oficina o con los compañeros de tu trabajo o con algunos familiares que no estén inmersos en esto, la definición que te van a dar de alma va a ser muy diversas. Y de esas, pues, posiblemente muchas no te sean útiles, ¿ok? Y en ese sentido, escuchar la definición que da el maestro José Manuel Estrada es bastante, no solo esclarecedor, no solo es útil para entender qué es el alma, sino que es algo que se puede llamar una definición operativa, es decir, una definición que te permite seguir un rumbo en tu vida. Y bien, ¿qué decía el maestro Estrada con respecto al alma? El maestro Estrada, ya lo saben ustedes, la mayor parte de ustedes lo saben, simplemente lo recuerdo o lo pongo en la mesa por aquellos que no lo han escuchado. El maestro Estrada decía que el alma es el cúmulo de todas tus experiencias. Es decir, que todo lo que tú has vivido se resume, se condensa, se extraen las luces de conciencia, como diría el maestro Carlos, y esas luces de conciencia pasan a ser parte de tu experiencia. Si la experiencia fue placentera, hermosa, maravillosa, excelente. No todo lo de esa experiencia tiene que ser guardado en tu alma, no. Solo aquello que queda como luz de conciencia. Y las experiencias dolorosas también. No toda la experiencia se mete en el alma, no cabría. Entonces, el alma tiene un proceso de digestión, vamos a llamarla así, mediante el cual la experiencia, lo que no le es útil para el resto de sus vidas, el alma lo quita y se queda con lo más valioso, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esta definición que da el maestro Estrada, José Manuel Estrada, el hermano mayor, como decían así sus discípulos, o como le decimos así nosotros sus discípulos, este, es valiosa,
porque entonces no solo te aclara qué es, sino te dice para qué sirve, ¿ok? Y al respecto nos podríamos estar ahí 1 hora o más tiempo platicando acerca. Bueno, eso será tema de otro punto, de otra ocasión, ¿ok? Y en este sentido, por eso les digo que las definiciones son muy importantes. Y el punto está en que a veces en el mundo de la espiritualidad no le damos, no exigimos un rigor lógico a las definiciones. A veces simplemente con entender poquito lo asumimos y ya. No, en el mundo de la ciencia no, ahí sí tiene que ser muy, muy rigurosa la definición. Y en ese sentido, les presento cómo perciben estos investigadores que la intuición. Dice, el estudio investiga qué ocurre en el cerebro cuando surge la intuición, entendida como, y aquí está la definición de intuición, la capacidad de saber algo de inmediato, sin razonamiento consciente. Ah, caray, sin razonamiento consciente, pues que no se trata en la era del Aquarius, tiene que ser todo científico, no tenemos que creer, no, les adelanto un poquito. Lo que sucede es que en el cerebro hay procesos que ocurren en diferentes regiones neuronales que están trabajando y que están realizando conexiones, múltiples pasos de información entre todas las sinapsis, entre todas las conexiones de neuronas. Y sin embargo, esto ocurre en regiones del cerebro que no tienen que ver con el razonamiento consciente. El razonamiento consciente, hemos platicado en otras ocasiones, tiene que ver mucho con la corteza frontal. ¿Ok? Esa es la parte por excelencia del razonamiento consciente. Sin embargo, en un cierto momento el cerebro no puede sobrecargar, no puede dejar todo el trabajo a esa parte. No le puede dejar toda la chamba a la corteza prefrontal, sino que al mismo tiempo está haciendo trabajos en otras partes. Y la intuición surge como esto. Es un trabajo que ocurre en una parte de que no es consciente, pero el cerebro está trabajando. Eso es lo hermoso de esto. Ahorita vamos a ver que no es de gratis, no. Tiene un mecanismo. No es de que simplemente yo vaya al puesto de lotería y diga, escucha, Gustavo, existe la intuición, me lanzo a comprar mi cachito de la lotería. Y vamos a ver qué es lo que me dice mi cuerpo, mi sensación corporal. Veo un cachito de lotería, si no me dice nada, no tengo la reacción corporal, entonces veo otro y otro, hasta que encuentre uno. No, no es así. Entonces, ahorita vamos a ver el mecanismo, es muy interesante. Bien, entonces, insisto, la intuición tal como estuvieron trabajándolo, este estudio, y este estudio se ha vuelto un punto de referencia para muchos otros estudios. Okay. De tal manera que entonces es la capacidad de saber algo de inmediato, sin razonamiento consciente. ¿Ok? Y algunas cosas no se las platico porque es un poquito técnico. Es decir, los autores se enfocan en intuición en el contexto de descubrimiento perceptual. Eso de descubrimiento perceptual es de que la persona está consciente de sus sensaciones y les hace caso, las toma en consideración. ¿Sí? Es decir, que esta definición tiene que ver cuando una persona parece captar de golpe el sentido de una imagen o un patrón poco claro. Bien. Y entonces, ¿qué es la intuición según este estudio? Miren, aquí ya da una definición muy especial, un poquito o bastante técnica. Y bueno, y así tiene que ser, no es porque alguien podría decir que estos amigos se pasan un año investigando, un año haciendo la investigación y un año más se pasan inventando las definiciones. No, no es tanto así. Lo que sucede es de que esas definiciones técnicas
tienen que ajustarse muy bien a todo el cuerpo de conocimiento de la neurociencia, a todo el cuerpo de conocimiento de la psicología. Y bien, entonces, definen la intuición como una percepción preliminar de coherencia. Vamos a desglosarlo, ¿ok? Percepción. Percepción es tan simple como me doy cuenta que es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo una incomodidad en mi espalda, o las famosas maripositas que dice mucha gente que siente cuando está enamorado. Eso es percepción, ¿sí? Así de simple. Preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque es algo que se da sin que haya después un proceso. Se da sin que haya un proceso. Es decir, surge de golpe. Y de coherencia. ¿Por qué coherencia? Porque de pronto la persona percibe, sin darse cuenta del todo, algo mucho más completo de lo que está percibiendo con sus sentidos. ¿Ok? Y esto puede ser a través de un patrón, de un significado, de una estructura. En el caso de los Kouros, la percepción preliminar de coherencia era sobre una estructura, sobre la escultura. Y aquí lo más importante, que no está aún representada conscientemente, que no está aún representada conscientemente. ¿Ok? Y bien, y ahora, el punto es cómo estudiar la intuición, porque es aquí, vamos a ver, porque vamos, o sea, ok, sí, de pronto una persona que está a punto de atravesar la calle tiene una corazonada, una intuición, sí, ok. La persona que está a punto de firmar un contrato y de pronto en el último momento dice no por una corazonada, ok. Está bien, es importante porque ha sido elementos que han permitido que una persona conserve su patrimonio, conserve la vida. ¿Ok? Pero en laboratorio, ¿cómo se puede estudiar la intuición? Y en ese sentido, fíjense que algo que me llama mucho la atención de los estudios científicos es luego el ingenio que tienen para desarrollar técnicas. ¿Ok? Y en ese sentido, en lo que utilizaron fue algo que se llama el Waterloo Closure Task, un, un estudio que desarrollaron. Y bien, se los platico un poquito a detalle. Usaron fMRI, o sea, esto hemos platicado un poco, o sea, esos escáneres de resonancia magnética, específicamente el F, que refiere que es funcional. Es decir, que la persona que estaba dentro de ese escáner no solo era capaz del escáner de ver su cerebro, sino de ver cómo está funcionando. ¿Ok? Bien, eso pues de entrada pues nos muestra una certidumbre bastante profunda de que esto tiene veracidad, ¿ok? Porque una de las características de la ciencia, ustedes lo saben, es de que debe ser repetible. Es decir, si este estudio fue validado es porque se pudo repetir tantas veces como los que estaban exigiendo que este estudio fuera válido, marcaron que se hiciera. Si pedían que se hiciera, repitiera 2 veces, las 2 veces tiene que dar resultados altamente similares. Tal vez no idénticos porque finalmente los objetos de estudio son seres humanos y estos tenemos una diversidad de factores, ¿ok? Pero en esencia tienen que ser altamente similares. Entonces, eso hace que yo, Gustavo, veo un estudio de este tipo y me siento tranquilo y digo, ok, no tengo que estar investigando más. Le puedo dar un rango de credibilidad bastante alto, ¿ok? Y bien, y les digo, los participantes realizaron una versión modificada de algo que se llama el Waterloo
Gestalt Closure Task, una prueba donde deben identificar figuras incompletas, ¿ok? Es decir, de pronto, vamos a imaginar que toman un león y a la persona no le muestran el león completo. Le muestran una pata de león, pero ni siquiera bien muy definida, ¿no? Un tanto borrosa o incompleta, ¿ok? Y bien, ¿esto para qué sirve? Porque lo que han encontrado los investigadores es de que el cerebro tiene una facultad muy interesante. Tiende a ver, tiende a completar la imagen que no ve completa. A todos nos ha pasado algo así, que de pronto vemos una pequeña parte de algo y de pronto dice, es que debe haber esto. Y basta cerca hasta asomas y si era eso. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque el cerebro tiene esa facultad de que con una pequeña parte el cerebro trata de completar el resto. De tal manera que, por ejemplo, cuando le presentan a una persona la pata media borrosa, media incompleta, manchada de un león, entonces una persona puede de pronto imaginarse el león y decir, esto pertenece a un león. Entonces esta prueba, el Waterloo Gestalt Closure Task, es esto esencialmente, ¿ok? Le dan a la persona pedacitos incompletos, dañados, manchados de una figura y la persona tiene que tratar de considerar, de imaginar, de suponer de qué es esa imagen que le están presentando, esa pequeña imagen, ¿ok? Y aquí está lo interesante de este experimento. Cuando las personas sentían que la imagen tenía una forma coherente, pero aún no sabían cuál, estaban en el momento intuitivo. Le digo, a mí se me hace esto muy, o sea, yo realmente admiro a esta gente porque de pronto, ¿cuánto tiempo tuvieron que estar, con qué ingenio tuvieron que estar durante mucho tiempo creando este tipo de experimentos? Porque una cosa es decir, sí, vamos a estudiar la intuición. Sí, sí, vamos, todos vamos a estudiar la intuición. Ok, eso es una cosa. Otra cosa es cómo vamos a hacer que estos estudios reúnan las características suficientes para que se presenten como elementos de la ciencia, como experimentos que se puedan repetir posteriormente y se obtengan resultados similares. Y entonces, eso requiere mucho ingenio. Y esto del Waterloo Gestalt Closure Task se me hace muy ingenioso. Bien, porque entonces voy a insistir un punto. Cuando las personas sentían, ¿ok? Repito, de pronto en este ejercicio le presentan a una persona una pequeña parte, una imagen chiquita, incompleta, media decolorada, manchada, dañada, y entonces esa es la primera parte del ejercicio. Y cuando la persona sentía que la imagen tenía una forma coherente, todavía no sabían que la persona todavía no decía, esta pata pertenece a un león. No, simplemente veía la imagen y cuando de pronto su cuerpo sucedía algo, reaccionaba de alguna manera, cuando el cuerpo le estaba diciendo a la persona que sí sabía qué era, aunque no sabía totalmente, en ese momento, ¡pum!, ya están completando el experimento científico. Es decir, este estudio se realiza con sensaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque la intuición llega como sensaciones corporales, ¿ok? Regreso
a la imagen, regreso a la anécdota del hombre que está a punto de atravesar la calle. Algo le dijo, es decir, algo sintió en su cuerpo, donde cada persona tiene una parte donde siente diferente. La chica que iba a formar un contrato que le iba a arruinar su patrimonio, sintió también, ¿ok? Todos aquellos que tienen una intuición sienten, ¿ok? De tal manera que entonces estos experimentos fueron sobre esas sensaciones, ¿ok? Y bien, ahora, ¿qué encontró la neurociencia de este estudio? Ok, cuando el juicio era intuitivo, se activaron principalmente estas áreas, y es ahí donde realmente es cuando yo, Gustavo, digo, wow, el maestro de la Ferrer tenía mucha razón en el sentido de llevarnos al punto de decirnos, ¿sabes qué? Tú que estás interesado en tu proceso de transformación espiritual, te recomiendo ampliamente que le dediques de un cierto tiempo y un cierto esfuerzo a ver de qué manera la ciencia corrobora ese sendero que tú tienes. ¿A que el sendero no es igual para todos? No, para cada quien es diferente, ¿sí? Tan es así que el maestro de la Ferrier titula al séptimo de los grandes mensajes, la obra cumbre, muchos dicen que la obra cumbre del pensamiento del maestro de la Ferrier, y la titula como el Yoga Yogismo, y le da un subtítulo muy especial, una matesis de psicología. Es decir, ¿sabes qué? Este yoga yogismo, que es definitivo que por el nombre, que trata del yoga, tiene un contexto muy particular, y el contexto es de que es un trabajo sobre tu mente. Lo que vas a hacer con esas posturas que tú utilizas 3 veces a la semana cuando vas a tu centro de yoga, o todos los días, esas posturas de yoga van a provocar un efecto sobre tu psique, sobre tu aspecto cognitivo, sobre tu mente, sobre la forma en que ves la vida, ¿ok? Y entonces por eso el maestro Laffer le pone una matesis de psicología. ¿Pero qué es matesis? Bueno, el maestro después, posteriormente, en algún punto aclara. Dice, es que, ¿sabes qué? Punto número 1. ¿Algo te interesa en tu proceso de transformación evolutivo? Excelente. Pero ¿sabes qué? No te lo creas del todo. Contrástalo. Eso que tú, esa perspectiva que tienes de transformación puede ser muy válida. Tú le vas a llamar hipótesis. Tesis. Ahora, contrástala con algo que le dé un contrapunto, que va a ser la antítesis. Y de eso tú le vas a encontrar una síntesis. ¿Ok? Ese es el proceso de documentación. Ese es el proceso mediante el cual tú vas adquiriendo todo el conocimiento necesario para validar tu proceso de transformación interna. ¿Ok? Ahora, ¿sabes qué? Ya que encontraste esa síntesis, ahora lo más valioso, vívela. Y vivir esa síntesis es lo que se llama la matesis. Bien, entonces, les digo entonces, tal como lo plantea el yoga yogismo, el punto central de toda tu transformación va a radicar en tu mente y en la parte que soporta tu mente, el cerebro. De tal manera que podemos estar totalmente seguros que la neurociencia cada vez se va a ir incrustando con mayor fuerza, con mayor claridad en todos los procesos que hablan de la transformación de la conciencia, ¿ok? Y seguramente dentro de poco, todos aquellos que estén hablando de Kabbalah
van a hacer referencia a estudios de neurociencia. Y los que estén dando sus diplomados de yoga, seguramente es altamente probable que también hagan uso de la neurociencia. Y bien, ¿por qué? Pues por lo que acabo de comentar. Yoga yoguismo, una tesis de psicología. Y bien, y en este contexto de que estamos viendo que tu mente y tu cerebro es el punto central de tu conciencia y de toda tu transformación evolutiva, de toda tu transformación espiritual, entonces la neurociencia en este punto, específicamente para este artículo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque este proceso intuitivo no se da en cualquier parte de tu cerebro, no. Y en ese sentido, yo consideraría que somos afortunados, extremadamente afortunados en estar viviendo esta famosa era del Aquarius, porque finalmente la neurociencia ha adquirido un crecimiento impresionante, pero a partir del uso de escáneres sofisticados, de estos escáneres llamados de resonancia magnética o los de resonancia magnética funcional. Y esto tiene unos cuantos años, relativamente muy pocos, pero lo extraordinariamente valioso, lo relevante, lo realmente importante de esto es de que están pudiendo observar el cerebro de la persona casi como si hubieran tomado una lupa mágica que podía atravesar, podía ver a través del cráneo y podía estar viendo con un microscopio impresionantemente gigante qué está pasando en las neuronas. ¿Ok? En ese sentido es maravilloso esto de los máquinas de resonancia magnética. ¿Ok? Porque entonces les digo, este procesos intuitivos no se da en cualquier parte del cerebro, se da específicamente en algunas partes, en la corteza orbitofrontal medial, en la amígdala lateral, en la ínsula anterior, en las regiones occipito temporales ventrales. Es exactamente en eso. Y eso es altamente importante. ¿Por qué? Porque entonces la intuición que tiene Gustavo, se da en esas regiones. Y las regiones que tiene mi estimado amigo Marco, se da también en la corteza orbitofrontal medial, en la amígdala lateral, en la ínsula anterior y en las regiones occipitotemporales ventrales. Y en mi amigo Francisco Frías, también. En ninguno se va a dar en el hipocampo. No. Se va a dar en la ínsula, en la corteza insulada anterior, tampoco. Perdón, en la corteza cingulada anterior, no, tampoco. Esas partes se activan con otros procesos de otros procesos cognitivos, pero específicamente con la intuición se dan en estas regiones. Y se las paso a platicar brevemente, ¿ok? ¿Por qué entra la corteza orbitofrontal medial? Porque esta parte recibe información de todos los sentidos, ¿ok? 2, está ligada a decisiones rápidas con carga emocional. Y esto, en ese sentido, por eso les decía al principio cuando les estaba narrando un poco y en algunas partes leyendo esta historia de la adquisición del Kouros por J. Paul Getty, por el museo, les decía, presten atención a los investigadores, pero no tanto en su conocimiento de arte, sino cómo es de que encontraron que el Kouros, que esa estatua era falsa, ¿ok? Y se dieron cuenta, si se percataron con cierta claridad, se dieron cuenta que todos estos aspectos intuitivos tienen que ver con una carga emocional, ¿sí? En la parte, Malcolm Gladwell dice que todos estos científicos, todos estos expertos en arte sintieron un rechazo instintivo. Y el rechazo es definitivamente algo emocional, ¿sí? Lo ves a una persona y
Si no te has entrenado lo suficientemente, sin conocerla sientes un rechazo o una atracción sin mediar tu pensamiento, ¿ok? Y eso tiene que ver con una carga emocional, ¿ok? De tal manera que entonces esta corteza orbitofrontal medial va correspondiendo con con ese proceso intuitivo. Y actualmente se considera como la candidata principal como sede del sentimiento de coherencia. Quedamos que la definición que dieron estos dos investigadores, tanto Kristen G. Boltz como Dave von Kramon, estos dos, dan una definición, y la definición era una percepción preliminar de coherencia. ¿Sí? Dicho en palabras sencillas, una sensación antes de que suceda un proceso de razonamiento. ¿Ok? Y bien, entonces, de la amígdala lateral también participan estos procesos de la intuición. Tiene que ver porque ella procesa señales emocionales rápidas. Y nuevamente, veíamos que se acerca Pericoseri a la estatua, ve las uñas, si no le cuadra, hay algo que le dice que no. ¿Por qué no se le quedó viendo a los ojos del Kouros? ¿Por qué no se le quedó viendo al mentón del Kouros? A la nariz, ¿no? Algo pasó que él dirige su vista en forma rápida hacia las uñas y siente que hay algo que no está bien, ¿ok? De tal manera que entonces esta segunda parte, la amígdala lateral, tiene que ver también con la intuición. La ínsula anterior se asocia a sensaciones internas y good feelings, o sea, sentir con las tripas, así le llaman en inglés, ¿ok? Y esta última parte, las regiones occipito-temporales ventrales son áreas de reconocimiento visual, ayudan a percibir patrones incluso en imágenes incompletas. Bien, algo que la ciencia tiene como parte de su proceso de desarrollo científico es de que está el entendimiento de que la ciencia no está en ningún momento en un proceso de hemos llegado al punto, no hay más. No, la ciencia se da por el proceso científico involucra la posibilidad de que esa parte de la ciencia con el tiempo tenga que ser modificada, ¿sí? De tal manera que entonces es una propuesta que en este momento es muy valiosa porque coincide lógicamente con toda la información que existe, pero en algún momento puede cambiar. Les menciono esto porque aquí menciona que estas regiones, las regiones occipitotemporales ventrales, son áreas de reconocimiento visual, pero el estudio se estuvo basado en el Waterloo Gestalt Closure Task, que eran imágenes, pero posiblemente la intuición no solo se experimenta en eso, posiblemente también cuando escuchas. Bueno, estoy ahí un poco lucubrando porque no es parte del estudio que estoy presentando. ¿Ok? Y bien, entonces, esto es lo que encontró. Ahora, ¿qué significa todo esto? La intuición parece surgir cuando el cerebro detecta muy, muy rápido un patrón mínimo, la esencia, el gist, ¿ok? 2. Esa detección activa la orbitofrontal central, la amígdala, la ínsula, generando un sentimiento corporal de que algo encaja, ¿ok? Y 3. Ese sentimiento, aunque no llega al nivel consciente, guía la búsqueda posterior. Y bien, entonces hasta aquí estoy checando el tiempo
hasta aquí les dejo este estudio y paso con la perspectiva del maestro de la Ferrier. Esa tiene que van a observar ustedes que coincide plenamente con el estudio científico, con este estudio científico, pero no solo eso, sino que el maestro de la Ferrier te lo da en el contexto de tu proceso evolutivo y te dice por qué es importante. ¿Ok? Bien. La información está en los grandes mensajes, páginas 57 y 58 de los grandes mensajes, tomo 2. ¿Ok? Miren, aquí me tomé un atrevimiento, porque muchas personas dicen, es que sabes que el original del maestro de la Ferrier a veces está un poquito difícil. Entonces traté de hacerlo un poquito más accesible. Aquí está el original, y aquí está en la forma que creo que es un poquito más accesible. Pero si alguien me dice, ¿sabes qué? No, vámonos al original, nos vamos al original. Bien, ¿qué es lo que plantea el maestro de la Ferrier? Dice, muchas personas creen que la intuición es algo casi mágico, algo así como irracional, o que es imposible de controlar. Piensan que es como una especie de presentimiento confuso, una corazonada sin lógica ni fundamento. Es lo que el maestro de la Ferrier dice, que muchas personas consideran que la intuición, y pasa a aclarar algo fundamental, pero esa idea es equivocada. ¿Sí? Dice, esa idea es equivocada. ¿Sí? Y pasa entonces a explicar qué es la intuición. Y aquí hago referencia a la definición del maestro Estrada, el hermano mayor, acerca del alma. Esa definición que da el hermano mayor acerca del alma, les decía, es extremadamente valiosa, porque no solo te explica, sino te da un rumbo. Te dice qué es lo que tienes que hacer para hacer crecer tu alma. ¿Sí? Y dices, ¿hacer crecer el alma? ¿Para qué quiero tener un alma grandota? Ah, hay un detalle. Permítanme un ratito. Sí, bueno, rápido. Sí, bueno. Hasta marzo del próximo año, caballero. Hasta luego, buenas noches. Estoy en la clase. Sí. Bien. Entonces, disculpen la interrupción, es que estaba esperando algo del Mercado Libre. Les decía, el maestro Estrada dice, ok, el alma es el cúmulo de tus experiencias, ok. Y entonces eso nos lleva a la consideración de que si es un cúmulo de experiencias, este cúmulo de experiencias puede crecer. ¿Y qué ventajas tiene de que crezca? Pues ahí es donde es importante un padre de la iglesia, que es de los que dan 3 características muy importantes del alma. Y él dice, ¿sabes qué? Como atributos del alma está el entendimiento, la memoria y tu voluntad. Es decir, que en la medida que tú tienes una alma más grande, vas a entender con mayor claridad el universo. Hace poco una amiga, yo lo escuchaba, que sufría profundamente por una situación que le había pasado. Ella decía que incluso cómo podía sanar por aquello que ella consideraba que era una fuente de sufrimiento. ¿Ok? Algunos amigos posteriormente no se lo dijeron, por educación, por respeto, pero después platicaban, decían, ¿sabes qué? Es de que su perspectiva está siendo pequeña. Se está quedando únicamente observando ciertos aspectos de la realidad. No está, es una. Ahorita le hablo tu papá, tu abuelita. No, es que es el señor del trance. Me permiten 3 minutos, voy a atender un asunto. 3 minutitos, no se vayan.
Les agradezco la paciencia. Bien, entonces, les comentaba esta anécdota. ¿Es real? Y entonces, la conclusión de algunos amigos decían es que, ¿sabes qué? Esta amiga sufre porque ve únicamente una partecita de la realidad. No quiere ver o no está viendo el panorama completo. Si viera el panorama completo, se daría cuenta que no solo no tiene que sufrir, que incluso tal vez incluso tendría que agradecer ciertos aspectos de esta realidad. De esto hay muchas historias. De esto hay muchas historias. Y entonces, en la medida que el alma va creciendo, te permite ver, entender, comprender la vida, de tal manera que muchas cosas ya no tienen, te das cuenta que no hay razón para sufrir. De hecho, los que nos hacen este favor de acompañar los sábados en tradiciones de sabiduría, saben que hemos hecho 2 o 3 veces una meditación. Es una meditación para desarrollar la bondad por los múltiples beneficios psicológicos y espirituales que ofrece eso. Y el punto para que tú puedas perdonar dentro de esa meditación es que te sitúes en cómo ve la vida la persona a la cual tú quieres perdonar. Y eso muchas veces los que practican esta meditación se dan cuenta que cuando hacen esa meditación, de pronto hay alguien que no podían perdonar, hacen la meditación, se ubican en la forma de ver la vida, en lo que ha experimentado la persona, en su limitación de la otra persona, y se dan cuenta que perdonar es bastante simple, porque se dan cuenta que la otra persona está careciendo de muchas cosas, que la persona está viviendo dolores a veces fuertes. Entonces, este entendimiento, que es producto del alma, es muy importante. Permite que la persona viva más tranquila, que no sufra tanto, ¿ok? Y así podemos extendernos sobre los atributos de la voluntad y de la memoria. Entonces, el tener un alma amplia, tener una alma grande, es muy útil. Y tan es así, tan relevante el tener un alma grande, que existe el título de Mahatma. Muchos de ustedes han escuchado, todos han escuchado el título de Mahatma. Este título se le da en la India a personas que se les considera sabias, que se pueden considerar maestros, que su vida es un punto de referencia para otros en el proceso de transformación. Y estas personas que son llamadas Mahatmas, son llamadas así porque Mahatma es la unión de 2 palabras. Maha, Atma. Maha es gran y Atma es alma. Dicho de otra manera, aquellos que llevan el título de Mahatma es porque los que los rodean entienden que ya tiene una alma grande. Es decir, un alma que ya tiene muchas experiencias, que ha vivido en alguna vida pobreza extrema, y en otra vida ha vivido riqueza, en una vida vivió desamor, y en otra vida vivió amor, sentirse amado continuamente. En una vida vivió escasez, limitaciones, y en otra vida vivió abundancia. Y como en su alma ya hay toda esa amplitud de perspectivas, entonces la persona puede entender la vida, puede ver la vida con una mayor claridad y por lo tanto puede actuar de una manera bastante efectiva. ¿Ok? Miren, ya está acabando el tiempo. Entonces, y bien, de tal manera que entonces la intuición
no es un adivinar, no es un adivinar al azar, ni un sentimiento misterioso sin explicación. Para un investigador serio, la intuición es más bien una forma rápida de entender algo, porque el cerebro ya tiene mucha información previa. Y aquí, esto, permítanme, lo pongo en negritas. Ajá. Es decir, que la intuición no surge porque sí. La intuición se da porque previamente el cerebro ya tenía mucha información. Si se dieron cuenta, las personas que cita Malcolm Gladwell en este relato del coro del Paul Getty eran todos expertos en arte. Es decir, que el director, el señor Arthur Houghton, llamó a Federico Seri porque es un experto. Llamó a Evelyn Harrison porque es una experta. Llamó a Thomas Having porque es un experto. No solo era experto, sino que había sido el director del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. O sea, y ahí, en ese relato, no se incluye que hayan llamado a alguien que iba pasando por el camino, que no sabía nada de arte y le habían dicho, ¿sabes qué? A ver, te presento a esta escultura, dime si es falsa o no es falsa. No. O sea, aunque Malcolm Gladwell no enfatiza ese punto, yo en este punto sí tengo que enfatizarlo, porque lo que está diciendo el maestro de la Ferrería es que, ¿sabes qué? Sí, tú tienes intuición, pero tu intuición es la parte cúspide. Y aquí me paso rápidamente a una segunda parte de esta definición que da el maestro de la Ferrier y dice, la intuición no reemplaza el trabajo intelectual, más bien es el resultado final de ese trabajo. Y eso es lo que se me hace extraordinariamente hermoso, porque entonces la intuición no es un regalo que se te da o que se le da a algunos, no. La intuición es el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu empeño. ¿Quieres tener intuiciones importantes? Primero, ¿en qué área de la vida quieres tener intuiciones? ¿Sí? Hay intuiciones donde la información ya es muy amplia. La persona que iba a dar un paso para atravesar la calle y algo le hace, una sensación corporal le dice que no, y en ese justo momento jala el pie para atrás y ve cómo pasa un camión hecho la mocha, que le hubiera quitado la vida. Esa intuición no fue gratuita, porque la persona desde niño ha estado atravesando calles. ¿Cuántas veces? No decenas ni centenas, miles de veces. Es decir, su cerebro ya tiene la información necesaria. Y entonces la intuición surge en el momento adecuado. Hemos habido historias de personas que de pronto iban a abordar un avión y estando en la sala de espera del aeropuerto, llega su avión y dicen, no, no sé por qué, pero no me subo. De pronto algún amigo le dice, oye, pero es que vas a perder mucho dinero. No sé por qué, pero no me subo. Y no se subieron. Sucede que el avión se estrelló y murió mucha gente. Pero esa persona no murió. ¿Gratuito? No, porque esa persona ya había llevado muchos viajes, había hecho muchas travesías, y en todo eso el cerebro se va llenando de información. Y entonces, tal como dice aquí el autor, el maestro de la Ferrier, la intuición no reemplaza el trabajo intelectual, es el resultado final de este trabajo. Es decir, llevado a nuestro ambiente de espiritualidad y desarrollo psicológico y demás de transformación, ¿de qué nos es útil? Nos es bastante útil. ¿Por qué?
Porque dentro del proceso de transformación hay muchas cosas que no se conocen y no se pueden ver y que sin embargo son elementos fundamentales. En todo proceso espiritual se va a hablar de Dios. No se puede ver, no se puede medir, no se puede conocer racionalmente. Se habla del alma. Tampoco se puede conocer, no se puede medir, pesar del espíritu. Se habla del karma. Se habla de una serie de elementos que no podemos tener a la mano y que sin embargo forma parte del caminante, forma parte de la vida del caminante consciente. Y entonces se puede tener intuición acerca de esos elementos de acuerdo al estudio científico que vimos y de acuerdo a lo que dice el maestro Laferrier. Sí, definitivamente tú puedes tener intuición que te permita entender qué es el alma, más allá de lo que dice el maestro Estrada. Y puedes tener intuición que te diga qué es el espíritu, cómo funciona el espíritu, en qué contexto se expresa. Pero para esto, nuevamente, el punto básico es una documentación previa. Estudiar, estudiar, estudiar. De tal manera que entonces podemos aquí entender plenamente que podemos entender plenamente el símbolo del Aquarius. Aquarius son un par de ondas que van corriendo en forma paralela, donde ninguna de las dos es más importante. Las dos son igualmente relevantes, ¿sí? Y dentro de esto se entiende que en la vida todo es dual. Y al ser dual, entonces, en la era del Aquarius, tenemos que lograr un equilibrio entre esos dos aspectos duales. En esta era del Aquarius debemos lograr un equilibrio entre el hombre y la mujer. Tenemos que lograr un equilibrio entre los más ricos y los más desfavorecidos. Tenemos que lograr un equilibrio entre los efectos de la ciencia y su utilidad para la transformación del ser humano. Es decir, y dentro de todo esto, tenemos que lograr un equilibrio entre lo que es ciencia y espiritualidad. Y específicamente, para el tema de esta ocasión, el equilibrio que tenemos que lograr es el equilibrio entre la intuición y el estudio. Entendiendo que la intuición va a ser el resultado, la corona el punto que corona el trabajo intelectual. ¿Ok? Bien, hasta aquí, porque ya son 9:1. No sé, dudas, comentarios, preguntas, quejas. Todavía no empieza la meditación, chicas y jóvenes, así es que si van a guardar silencio, todavía no. Bien, perfecto. Excelente. Creo que no hay pregunta, no hay comentario, mi estimado Marco. Sí, parece que ya con eso queda el tema ya visto. Pues espero que te hagan algún comentario por WhatsApp o alguna pregunta, pero pues en este momento no hay participación. Pues yo creo que como ya son las 9, vamos a cerrar esta sesión, si te parece. Y bueno, pues nos ponemos de pie. A nombre de la Gran Fraternidad Universal, con la presencia de nuestros maestres, declaramos cerrados los trabajos de esta sesión de estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Muchas gracias. Buenas Buenas noches a noches. todos, que descansen. Pax. Gracias por su presencia. Gracias. Chao, señora Marta, Gracias. Eli. Nos vemos en 8 días. Buenas noches. Sí, Marco, dentro de 7 días nos esperamos aquí a las Gracias. 7 de la noche.
Vale, gracias.